El viento de la Rumorosa tiene su propia voz, un aullido perpetuo que lija las rocas y curte la piel de los hombres que se atreven a llamarla hogar. Javier Javi Morales era uno de esos hombres, una figura tan integrada al paisaje desértico como los cardones y las cruces a la orilla del camino. A sus 48 años, su rostro era un mapa de arrugas talladas por el sol de Mexicali y el frío de la sierra. Sus manos, nudosas y permanentemente engrasadas, eran el testimonio de una vida entera dedicada a domar bestias de acero. Operador de grúa y dueño de un pequeño negocio familiar, Grúas Morales, Javi era un hombre de silencios largos y palabras precisas. No las necesitaba. La carretera hablaba por él. Los traileros lo conocían, los federales lo saludaban con un movimiento de cabeza. Era parte del mobiliario, un fantasma confiable que emergía de la neblina para rescatar a los imprudentes de las garras de un barranco, un hombre común cuya existencia estaba definida por la rutina y la resignación. Su vida transcurría en el vaivén monótono entre su modesta casa en el poblado y las curvas traicioneras de la autopista. El día comenzaba antes del alba, con el sabor amargo del café de grano y el olor a metal de su taller. La radio, siempre sintonizada en alguna estación de corridos viejos, era su única compañía durante las largas horas de espera. Pero el trabajo no era solo esperar, era sentir la vibración del motor de su grúa, la Fiera, conocer cada centímetro de asfalto, anticipar dónde un golpe de viento podría sacar a un camión del camino. Era un trabajo peligroso, un baile constante con la muerte en el filo del precipicio, especialmente durante las noches de tormenta, cuando la sierra se convertía en una trampa mortal de rocas resbaladizas y visibilidad nula. Javi había visto de todo. Familias enteras llorando la pérdida, coches de lujo destrozados, la arrogancia humana hecha trizas contra la indiferencia de la montaña. Y cada vez, él estaba allí para limpiar los restos, para remolcar lo que quedaba, un testigo mudo de la fragilidad de la vida. Pero la verdadera ancla de su existencia no estaba en el asfalto, sino en una pequeña casa de adobe con un jardín de bugambillas que su esposa, Elena, cuidaba con una devoción casi religiosa. Ella era el contrapunto a la aspereza de su mundo. Su risa era el único sonido capaz de acallar el aullido del viento en su cabeza. Elena era su todo, el faro que lo guiaba de vuelta a casa cada noche. En ella encontraba el refugio, la calma que la sierra le negaba. Su amor era una cosa sencilla, forjada en 20 años de luchas compartidas, de sueños modestos y de una lealtad inquebrantable. Sin embargo, una sombra se había cernido sobre su hogar, un silencio gélido que ni el amor más profundo podía calentar. Un diagnóstico médico había llegado como una ráfaga helada, trayendo consigo una palabra que se atoraba en la garganta de Javi cada vez que intentaba pronunciarla: leucemia. La enfermedad de Elena era una variante rara y agresiva, un enemigo invisible que consumía su vitalidad día tras día. Los médicos locales habían sido honestos, casi crueles en su pragmatismo. Las opciones en México se habían agotado. La única esperanza era una terapia experimental, un tratamiento de vanguardia disponible únicamente en una clínica privada en San Diego, California. La palabra esperanza venía con un precio, una cifra tan astronómica que parecía una broma macabra: $1,500,000, 25 US, millones de pesos. El seguro, por supuesto, no cubría nada. Era un muro infranqueable, una condena dictada en un lenguaje de números y pólizas de seguro. Javi sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida de trabajo honesto, de madrugadas y manos rotas, se sentía como un insulto frente a esa cantidad. El dinero que nunca tendría era el precio de la vida de la mujer que amaba. El peso de esos 25 millones se instaló en el pecho de Javi como un motor descompuesto. Cada día que pasaba, veía a Elena un poco más pálida, un poco más frágil, y la desesperación comenzaba a corroer los cimientos de su carácter. El hombre honrado, el trabajador incansable, se descubría a sí mismo mirando el mundo con otros ojos. Veía los coches de lujo que a veces remolcaba y se preguntaba cuánto dinero llevarían sus ocupantes en la guantera. Escuchaba las noticias sobre decomisos y operativos y una idea oscura,
Un susurro venenoso comenzaba a tomar forma en el rincón más sombrío de su mente. La necesidad de salvar a Elena se convirtió en una fuerza absoluta, una motivación innegociable que empezó a torcer su código moral, a desdibujar las líneas que siempre habían sido tan claras. ¿De qué servía una vida de rectitud si terminaba con él sosteniendo la mano fría de su esposa en una cama de hospital? La pregunta lo atormentaba en las largas noches de insomnio. La sierra, su vieja conocida, parecía ahora burlarse de él. Sus picos imponentes se asemejaban a los gráficos de la deuda inalcanzable. Y el viento, ese compañero constante, ahora le susurraba tentaciones peligrosas. Javi se sentía atrapado, un hombre común aplastado por circunstancias extraordinarias. Había explorado todas las vías legales, préstamos bancarios que le fueron negados con una sonrisa condescendiente, intentos de recaudar fondos en la comunidad que apenas juntaron para una semana de medicamentos paliativos. Todas las puertas se cerraban y el tiempo, ese enemigo implacable, seguía su marcha. La imagen de Elena, tratando de sonreírle a pesar del dolor, era una daga que se le clavaba en el alma a cada instante. Y en esa agonía, en ese callejón sin salida, la moralidad se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a romper cualquier ley, a venderle su alma al mismísimo diablo si eso significaba darle a Elena una oportunidad de vivir. La llamada llegó pasada la medianoche, justo cuando la tormenta desató toda su furia sobre la sierra. Spy, viento no aullaba, rugía, un monstruo enfurecido que azotaba la pequeña casa de Javi con ráfagas de lluvia y granizo. El teléfono sonó, estridente y urgente, rasgando la falsa paz de la noche. Era un federal de caminos, su voz distorsionada por la estática y la precariedad de la señal. Javi, te necesitamos en el kilómetro 58, descendente, la curva del diablo. A Javi se le heló la sangre, y no fue por el frío que se colaba por las rendijas de la ventana. La curva del diablo, un nombre que los locales no pronunciaban en vano, un tramo de asfalto enroscado como una serpiente sobre un precipicio que había devorado a incontables vehículos. Era el epicentro de las leyendas negras de la carretera. Sin dudarlo, se puso su impermeable, besó la frente de Elena que dormitaba inquieta y salió a enfrentar a la bestia. El motor de la fiera cobró vida con un quejido ronco, sus faros cortando a duras penas la cortina de agua que caía sin piedad. Al llegar al lugar, la escena era aún más siniestra de lo que había imaginado. Un Mercedes-Benz G-Wagen negro, un cubo blindado de arrogancia y poder, estaba volcado, suspendido en un equilibrio imposible al borde del abismo. Las llantas traseras giraban inútilmente en el aire y el chasis crujía con cada embestida del viento, como si la montaña estuviera decidiendo el momento exacto para reclamarlo. Las luces de la patrulla federal pintaban la escena con destellos azules y rojos fantasmagóricos, revelando el asfalto cubierto de vidrios rotos y un rastro de aceite que brillaba como sangre negra bajo la lluvia. Javi estacionó su grúa, sintiendo la pequeñez de su máquina y de sí mismo frente a la magnitud del desastre y la opulencia del vehículo accidentado. Aquel no era el coche de un turista perdido, ni el de un comerciante de Caléxico. Aquel era un tanque, un vehículo diseñado para la guerra, no para paseos, y estaba claro que había perdido su última batalla. Con una cautela que le era innata, Javi se aproximó al Mercedes. Los dos ocupantes estaban muertos, sus cuerpos atrapados en una grotesca maraña de metal y cuero. No eran hombres de negocios. Sus ropas de diseñador, absurdamente intactas, no lograban ocultar la dureza de sus facciones ni el brillo de las armas que asomaban bajo sus sacos. Eran sicarios, soldados del narco. Se les notaba en la mirada vacía y en la tensión de sus mandíbulas, congeladas en una última expresión de sorpresa y violencia. Javi los había visto antes, en las noticias, en las fotos de los periódicos que envolvían las tortillas. Eran el rostro de la pesadilla que asolaba el país, y ahora yacían inertes a pocos metros de él. Un olor acre, una mezcla de gasolina, pólvora quemada y el dulzón aroma de la sangre llenaba el aire, revolviéndole el estómago. El federal le hizo una seña.
Revisa si puedes asegurarlo para jalarlo, Javi. No queremos que se vaya al fondo con todo y los cuerpos. Mientras iniciaba el procedimiento, Javi comenzó a inspeccionar el vehículo en busca de los mejores puntos de anclaje para los cables de su grúa. Sus manos, expertas y metódicas, recorrían el chasis dañado, palpando, buscando la solidez del acero bajo la carrocería abollada. Fue en el maletero, al intentar abrirlo para evaluar los daños internos, donde notó algo extraño. Un panel que no encajaba, una soldadura demasiado nueva en un vehículo de esa gama. La curiosidad, o quizás un instinto más primario, lo llevó a forzarlo con una de sus herramientas. El panel cedió con un chasquido metálico, revelando un compartimento oculto, y dentro, ordenadamente apiladas, varias maletas de lona negras. Su corazón dio un vuelco, un golpe sordo y potente contra sus costillas. El viento pareció detenerse, y el único sonido en el universo fue el latido frenético en sus oídos. Sabía lo que había en esas maletas incluso antes de abrirlas. El destino, en su más cruel y tentadora manifestación, le estaba presentando una oportunidad. Con manos temblorosas, desenganchó el cierre de una de las maletas. El interior lo dejó sin aliento. Fajos y fajos de billetes, dólares y pesos mexicanos, perfectamente empaquetados y sellados al vacío. Eran montañas de dinero, más de lo que había visto en toda su vida, más de lo que podría ganar en 100 vidas de trabajo honrado. Hizo un cálculo rápido, una multiplicación mental nacida del pánico y la avaricia. Millones, fácilmente 25 millones de pesos. La cifra exacta, la cifra que separaba a Elena de la muerte. La tormenta arreciaba a su alrededor, el coche se balanceaba peligrosamente, y la patrulla de federales estaba a una distancia prudente, los oficiales resguardándose de la lluvia dentro de su vehículo, esperando que él hiciera su trabajo. El dinero estaba ahí, vulnerable, a unos pasos de un precipicio que podía borrar cualquier rastro, que podía tragarse el Mercedes, los cuerpos y el secreto de su contenido para siempre. La tentación era un veneno dulce y ardiente que le recorría las venas. El conflicto estalló en la mente de Javi con la violencia de un motor reventado. Era una guerra civil en el espacio de un segundo, una batalla campal entre el hombre que había sido durante 48 años y el hombre en que la desesperación lo estaba convirtiendo. Su conciencia, una voz áspera y familiar como el motor de su grúa, le gritaba que se alejara, que cerrara el compartimento y fingiera no haber visto nada. Ese dinero no era una bendición, era una maldición envuelta en billetes de $100. Pertenecía a gente que no negociaba, a hombres para quienes la vida humana tenía menos valor que una onza de cocaína. Tocarlo no era un robo, era firmar una sentencia de muerte para él y, peor aún, para Elena. Se imaginó sus rostros, no los de los muertos en el coche, sino los de sus jefes, hombres sin cara, con poder ilimitado, capaces de encontrar a una aguja en un pajar y de quemar el pajar entero por puro placer. El miedo era una garra helada que le apretaba el corazón, un miedo mucho más profundo que el de caer por un barranco. Por un instante la cordura prevaleció. El Javi de siempre, el hombre de rutina y honorabilidad, tomó el control. Cerró la maleta de lona con un movimiento brusco y empujó el panel secreto hasta que encajó en su sitio. Dio un paso atrás, alejándose del Mercedes como si el metal quemara. Su mano, casi por instinto, se dirigió a la radio que colgaba de su pecho. Su pulgar encontró el botón de transmisión, áspero y familiar. Iba a hacerlo, iba a seguir el protocolo, iba a informar al federal que el vehículo era inestable, que la recuperación era demasiado riesgosa con la tormenta y que lo mejor era esperar al amanecer para que un equipo especializado lo asegurara. Era la decisión correcta, la decisión segura, la que le permitiría volver a casa, mirar a Elena a los ojos y dormir con la conciencia tranquila, aunque su corazón estuviera destrozado. La única salida era la honestidad. Solo tenía que presionar el botón y dejar que el destino siguiera su curso, inevitable y cruel. Pero justo cuando su pulgar comenzaba a aplicar presión, una imagen inundó su mente con la claridad de un relámpago. No era un recuerdo, era una presencia. Elena la vio en la cama del hospital,
Su piel translúcida, casi del mismo color que las sábanas blancas, vio la forma en que su mano, antes llena de vida, ahora temblaba al sostener un vaso de agua. Escuchó el eco de la voz del doctor, una letanía de frases vacías sobre calidad de vida y manejo del dolor. Vio su sonrisa, una mueca valiente y agotada que intentaba ocultar el miedo en sus ojos, un miedo que reflejaba el suyo propio. La certeza de perderla, la impotencia de verla consumirse lentamente, se estrelló contra él con la fuerza de un tráiler sin frenos. Y en ese preciso instante todo cambió. Su código moral, esa estructura sólida que había regido su vida, se hizo añicos. El amor, en su forma más pura y desesperada, se convirtió en una justificación para cualquier pecado. La vida de Elena valía más que su alma. El botón de la radio nunca fue presionado. En su lugar, las manos de Javi se movieron con una rapidez y una determinación que no sabía que poseía. Era como si otro hombre, más oscuro y primitivo, hubiera tomado posesión de su cuerpo. Volvió a abrir el compartimento oculto, sacó las maletas de lona una por una, sintiendo el peso denso y obsceno de la fortuna en sus brazos. Cada viaje desde el Mercedes hasta el compartimento de herramientas de su grúa era un paso más hacia el infierno. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de guerra anunciando su traición. El viento y la lluvia azotaban su rostro, pero él no sentía nada más que la descarga eléctrica de la adrenalina. Guardó la última maleta, cerró el compartimento de la fiera y echó la llave. El dinero estaba a salvo, pero él estaba perdido. Miró por última vez a los sicarios muertos, ahora cómplices silenciosos de su crimen. No sintió piedad, solo un frío vacío. Ahora venía la parte final, el acto que sellaría su destino para siempre. Con una pericia nacida de miles de rescates, enganchó los cables de arrastre al chasis del G-Wagen. El federal, desde la seguridad de su patrulla, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Javi le devolvió el gesto, una mentira representada en medio de la tempestad. Volvió a la cabina de su grúa, pero no para tirar. Sus dedos, temblando ligeramente, manipularon los controles del cabrestante. En lugar de tensar los cables para asegurar el vehículo, soltó deliberadamente los frenos de seguridad del mecanismo. Hubo un gemido metálico, un crujido de protesta, y luego el Mercedes-Benz, liberado de su anclaje, comenzó a deslizarse. Lenta, casi majestuosamente al principio, la mole de acero se inclinó hacia el abismo, entregándose a la gravedad. El movimiento se aceleró, y con un último y estruendoso adiós, el vehículo se precipitó en la oscuridad. El sonido de la caída fue un cataclismo de metal retorcido y rocas destrozadas, un estruendo que pareció durar una eternidad, y que fue finalmente devorado por el rugido de la tormenta. Javi se quedó inmóvil, agarrado al volante, escuchando el eco de su propia condenación. Cuando el silencio volvió a instalarse, solo roto por el viento, se sintió completamente vacío. Se bajó de la grúa y caminó hasta el borde del precipicio. Abajo solo había una oscuridad impenetrable. El coche, los cuerpos, la evidencia de su crimen. Todo había sido tragado por la rumorosa. Había funcionado. Su plan, improvisado y desesperado, había tenido éxito. Tenía los 25 millones de pesos. Tenía la oportunidad de salvar a Elena. Pero mientras estaba allí de pie, empapado por la lluvia y temblando incontrolablemente, comprendió que también había perdido algo invaluable. Así mismo, el Javier Morales que había subido esa montaña ya no existía. En su lugar había un ladrón, un hombre marcado, una futura leyenda contada en susurros por aquellos que no conocían el precio de un milagro. El camino de Milladis regreso a casa fue un descenso al infierno personal de Javi. Cada kilómetro de asfalto, que antes representaba familiaridad y rutina, ahora se sentía como territorio enemigo. Las luces de su grúa cortaban la oscuridad, pero la verdadera negrura estaba dentro de él. El peso de las maletas en el compartimento de herramientas parecía alterar la física del camión, hundiéndolo en el asfalto, anclándolo a su nuevo y terrible destino. Cada par de faros que aparecía en el espejo retrovisor era un par de ojos acusadores, cada sombra en la orilla de la carretera, una amenaza potencial. Su mente, febril,
Repasaba cada detalle de lo que había hecho, buscando fallos, fisuras en su coartada improvisada. Había dejado huellas. ¿El federal habría notado algo extraño en su comportamiento? La paranoia era un pasajero no invitado, sentado a su lado, susurrándole al oído todas las formas en que su plan podía desmoronarse. Ya no era Javi Morales, el gruero. Era un hombre con un secreto de 25 millones de pesos, un fantasma huyendo de una cacería que aún no había comenzado. No podía llevar el dinero a casa. La idea de tener esa fortuna manchada de sangre bajo el mismo techo donde dormía Elena le resultaba profana. Antes del amanecer, desviándose por un camino de terracería que solo los viejos contrabandistas y él conocían, condujo la fiera hacia las entrañas de la sierra. Allí, oculta tras una cortina de matorrales y rocas erosionadas por el viento, se encontraba una pequeña cueva, un refugio de su infancia. Era su lugar secreto, donde de niño escondía tesoros imaginarios. Ahora se disponía a esconder uno real y mortal. Bajo la lluvia incesante, acarreó las pesadas maletas hasta la boca de la cueva. El aire en el interior era denso, olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Con sus propias manos, cavó un hoyo en el suelo arcilloso, un trabajo febril impulsado por el miedo. Enterró las maletas una por una, sintiendo como si estuviera sepultando su propia vida. Al terminar, cubrió el lugar con piedras, borrando cualquier rastro. Salió de la cueva sintiéndose hueco, un profanador de su propia inocencia. Cuando finalmente llegó a casa, los primeros indicios del alba teñían el cielo de un gris enfermizo. Entró con el sigilo de un ladrón, quitándose las botas empapadas en la entrada. Elena seguía dormida. Se quedó un momento observándola, su rostro sereno en medio de la tormenta de su enfermedad y de la que él acababa de desatar. La culpa lo golpeó con la fuerza de un ariete. El dinero que, con suerte, le compraría la vida era el fruto de la muerte y el engaño. ¿Cómo podría mirarla a los ojos por la mañana? ¿Cómo podría tocar su mano con las mismas manos que habían profanado un coche fúnebre y enterrado una fortuna maldita? Se sentó en la vieja silla de la cocina, el cuerpo dolorido y el alma hecha jirones, mientras el olor a café de la mañana comenzaba a llenar la casa, una normalidad que se sentía obscena y extraña. Era un extraño en su propio hogar, un actor en la obra de su vida, y el guión era una mentira que tendría que sostener hasta el final. A cientos de kilómetros de distancia, en una lujosa hacienda en Culiacán, la ausencia del Mercedes G-Wagen no fue registrada como un accidente, sino como una anomalía en un sistema perfectamente calibrado. En una sala de control iluminada por el resplandor de múltiples monitores, un joven analista notó la alerta. El activo GW7, parte de un convoy de logística financiera, había perdido la señal del GPS a las 0:17 horas. El protocolo indicaba que los ocupantes debían reportarse por teléfono satelital cada hora. La llamada de la 1 o'clock nunca llegó. No hubo pánico, solo una fría eficiencia. El hombre conocido como el ingeniero, un individuo de mediana edad con gafas de diseñador y la apariencia de un CEO de Silicon Valley, fue notificado. No levantó la voz, no maldijo. Simplemente miró el mapa digital, el punto rojo parpadeando en medio de la rumorosa, y su rostro se endureció en una máscara de cálculo glacial. Para él esto no era un robo, era una brecha de seguridad, un insulto a su metodología. El ingeniero operaba su facción del cártel de Sinaloa como una corporación de logística, no como una banda de matones. La violencia era una herramienta, no un estilo de vida. Una herramienta que, sin embargo, no dudaba en usar con precisión quirúrgica. Su primera orden fue simple y directa. Quiero un reporte completo. Registros de la Policía Federal en esa zona. Reportes de minas intensivas, accidentes, actividad de grúas, todo. Crucen la información con nuestra red de halcones. Quiero saber quién respiró en esa carretera entre la medianoche y las 3 de la mañana. Sus analistas se pusieron a trabajar de inmediato, sus dedos volando sobre los teclados, tejiendo una red digital para atrapar una mosca en una tormenta. En menos de una hora, una lista preliminar estaba en su pantalla, y en ella, entre otros nombres sin importancia,
figuraba uno que se destacaba por su proximidad al punto de la desaparición, Grúas Morales. Javier Morales. Un nombre común, un hombre común. Y eso, para el ingeniero, era lo más sospechoso de todo. Mientras la investigación digital comenzaba, otra más análoga y brutal se llevaba a cabo. El ingeniero no toleraba los errores. Los dos halcones responsables de vigilar ese tramo específico de la carretera, dos jóvenes que habían reportado la tormenta como una novedad y no como una variable de riesgo, fueron llevados a un almacén en las afueras de Mexicali. No hubo juicio, solo una breve y escalofriante declaración de su supervisor. El patrón invierte en tecnología, en hombres, en disciplina. Su trabajo era observar. No observaron. Su fracaso nos cuesta tiempo y dinero. Lo que siguió fue un ejemplo rápido y salvaje de la política de recursos humanos del cártel. El mensaje, enviado a través de un video a todos los demás vigías de la red, fue inequívoco. La cacería había comenzado y el primer precio ya se había pagado. La presa aún no. Sabía que era la presa, pero la manada ya olía su rastro y no se detendría ante nada ni nadie para encontrarlo. Pasaron 48 horas de una calma tensa y antinatural. Javi intentó sumergirse en la rutina, reparando un motor, cambiando un neumático, aferrándose a la normalidad como un náufrago a una tabla. Pero todo se sentía falso. Cada llamada telefónica le erizaba la piel. Cada coche que pasaba lento por su taller le parecía una amenaza. La mentira que le contó a Elena, que estaba preocupado por el negocio, era una capa de hielo delgada sobre un océano de pánico. Y entonces llegaron. Un sedán negro, impecablemente limpio, se detuvo frente a Grúas Morales. De él descendieron dos hombres que no encajaban en el paisaje polvoriento de la Rumorosa. Vestían trajes caros y zapatos que nunca habían pisado la tierra. Dijeron ser investigadores de la aseguradora del Mercedes, aquí para hacer un reporte técnico sobre el rescate. Javi sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Sus sonrisas eran demasiado blancas, sus ojos demasiado calculadores. No eran de ninguna aseguradora, eran ellos. La conversación fue una partida de ajedrez jugada sobre un motor grasiento. Uno de los hombres, el que parecía el líder, hacía las preguntas. Eran increíblemente específicas. Preguntas técnicas sobre la capacidad de arrastre de su grúa, el tipo de cadenas que usó, el tiempo estimado de la operación. Javi, en su propio terreno, se defendió con la verdad, o al menos con fragmentos de ella. Describió la tormenta, la posición precaria del vehículo, el riesgo de un deslizamiento. Habló con la jerga de los grueros, un lenguaje que esperaba fuera ajeno para ellos. El chasis estaba muy comprometido, cualquier tensión en el punto equivocado y se iba para abajo. La prioridad era sacar a los cuerpos, órdenes de los federales, mintió, su voz sonando extrañamente calmada en sus propios oídos. Por un momento, creyó que se lo estaban tragando. Se aferró a su papel de simple trabajador, un hombre que solo cumplió con su deber en una noche terrible. Fue el segundo hombre que había permanecido en silencio, examinando la grúa con una mirada analítica, quien lo delató. Era más joven, con la apariencia de un ingeniero o un técnico. Después de una pregunta sobre el anclaje, intervino con voz suave. Usted dijo que usó un anclaje de doble seguridad en el eje trasero para estabilizarlo antes de intentar el arrastre, pero el manual de servicio de ese modelo, el J-Wagon blindado, especifica que cualquier arrastre en un ángulo superior a 40 grados requiere un soporte de chasis de 3 puntos para evitar precisamente la inestabilidad que describe. Javi se quedó en blanco. Fue un detalle mínimo, una minucia técnica que solo un experto podría conocer. Tartamudeó una excusa sobre el protocolo de emergencia, pero el daño estaba hecho. En los ojos del joven vio un destello de triunfo, una certeza fría. Sabían que estaba mintiendo. Los hombres le dieron las gracias. Amablemente, le entregaron una tarjeta con un número falso y se marcharon. Javi se quedó parado, temblando, sabiendo que acababa de fallar la prueba más importante de su vida. La represalia no fue inmediata ni violenta, sino sutil y terrorífica. Al día siguiente, el motor de la Fiera comenzó a fallar.
una pérdida de aceite que casi le hace estrellarse en una curva. Al revisarlo, encontró una tuerca del cárter aflojada deliberadamente. No era un fallo mecánico, era un mensaje. Luego, mientras trabajaba, tuvo la extraña sensación de ser observado. Alzó la vista y por un instante vio un punto negro cerniéndose en el cielo azul del desierto. Un dron, antes de que desapareciera rápidamente tras una colina. Por la noche, la estática en su teléfono se hizo constante y el perro del vecino, que ladraba a todo, aullaba sin cesar hacia el techo de su casa. La paranoia se convirtió en una certeza aterradora. Su taller, su casa, su vida estaban bajo vigilancia. La red se estaba cerrando y los pescadores eran pacientes, metódicos y tecnológicamente superiores. Estaban jugando con él, disfrutando de su miedo, haciéndole saber que no tenía escapatoria. Desesperado, Javi supo que no podía enfrentarse a esto solo. Condujo su coche personal, no la grúa, hacia las profundidades de la sierra, a un lugar donde ni siquiera los federales se aventuraban. Allí, en una cabaña destartalada y rodeada de trampas improvisadas, vivía Mateo, un viejo amigo de la infancia y veterano del ejército. Mateo había regresado de la guerra con la cabeza llena de fantasmas y una desconfianza patológica hacia el gobierno y la tecnología. Vivía fuera de la red, un ermitaño paranoico a quien todos en el pueblo consideraban un loco. Pero Javi sabía que la paranoia de Mateo era una forma de arte, una habilidad de supervivencia. Le contó todo, sin omitir detalles. Mateo no lo juzgó, simplemente asintió, sus ojos brillando con una intensidad febril. Te sembraron un rastreador en la grúa, cabrón, y esos drones son de vigilancia, de grado militar. Estás metido hasta el cuello con gente muy cabrona, pero todo lo que vuela puede ser derribado. Su segunda parada fue un santuario de otro tipo, la pequeña y polvorienta iglesia del pueblo. Allí buscó al padre Rubén, un sacerdote anciano con una mirada cansada y manos amables. Javi no era un hombre religioso, pero su conexión con el padre iba más allá de la fe. Años atrás, Javi había rescatado a la sobrina del sacerdote de un coche en llamas tras un accidente terrible. El padre Rubén siempre le había dicho que tenía una deuda de vida con él. En la penumbra de la sacristía, con el olor a incienso y cera vieja flotando en el aire, Javi confesó su pecado. No buscaba la absolución, sino ayuda. El sacerdote lo escuchó en silencio, su rostro una máscara de preocupación. «Hijo mío, te has metido en la boca del lobo», dijo finalmente. «Pero esta comunidad, esta gente, te debe mucho. Sus ojos y oídos pueden ser más útiles que los drones de esos malnacidos. Yo te ayudaré. La información es un arma, y en este pueblo yo soy el armero». Con el conocimiento táctico de Mateo y la red de información del padre Rubén, Javi comenzó a comprender la verdadera magnitud de su enemigo. Mateo, usando un viejo escáner de frecuencias, confirmó la presencia no de uno, sino de 3 rastreadores GPS ocultos en el chasis de la fiera. El padre Rubén, a través de sus discretas conversaciones con los feligreses, se enteró de que forasteros habían estado haciendo preguntas, ofreciendo dinero por información sobre la rutina del gruero local. No eran matones comunes y corrientes. Esta era una operación de inteligencia, metódica, paciente, implacable. La esperanza inicial de Javi, la idea ingenua de tomar el dinero, cruzar la frontera y desaparecer, se evaporó como el agua en el desierto. Esto ya no era un robo, era una guerra. Y se dio cuenta, con un terror que le caló hasta los huesos, de que había llevado un cuchillo a un tiroteo de drones. Hombre que los cazaba, el ingeniero, no era un simple narco. Era un estratega y Javi acababa de entrar en su tablero de juego. Bajo la guía experta de Mateo, Javi comenzó a moverse en las sombras, aprendiendo a ser un fantasma en su propia vida. En el foso de su taller, a la luz de una única bombilla, ambos hombres se enfrascaron en una delicada cirugía mecánica. Mateo, con la paciencia de un desactivador de bombas, le enseñó a Javi a buscar los rastreadores. No eran dispositivos torpes, sino pequeños transmisores de última generación, adheridos al chasis con imanes de neodimio,
y diseñados para parecer parte del vehículo. Encontraron 3, tal como el escáner de Mateo había predicho. Uno estaba oculto en el hueco de la rueda de repuesto, otro pegado al diferencial y el último, el más ingenioso, camuflado dentro de la carcasa de una de las luces traseras. Con un cuidado infinito, los removieron. Mateo, con una sonrisa torcida, los adhirió al chasis de un viejo camión de ganado que sabía que se dirigía a Sonora. «Vamos a mandar a sus satélites a un paseo por el desierto», susurró. Por primera vez en días, Javi sintió una chispa de control. Al mismo tiempo, el padre Rubén puso en marcha su propia red de contrainteligencia, una red hecha de comadres chismosas, cantineros de oídos agudos y niños que jugaban en la calle. El sacerdote, durante la misa del domingo, habló de un primo lejano que había visto a Javi Morales cargando gasolina en su coche personal cerca del cruce de San Felipe, diciendo que iba a visitar a unos parientes. La historia, cuidadosamente elaborada, se esparció por el pueblo como un virus. La esposa del tendero se lo contó a un trailero mientras le vendía un refresco. El trailero se lo comentó a otros en una parada de camiones. En menos de 24 horas, la falsa noticia llegó a los oídos de un halcón, quien diligentemente la reportó a sus superiores. Era una distracción simple, un truco de humo y espejos, pero en la guerra de la información, a veces las armas más antiguas son las más efectivas. Javi tendría una pequeña ventana, un breve respiro para hacer su siguiente movimiento. Aprovechando la confusión que habían sembrado, Javi se arriesgó. Al amparo de la noche, regresó a la cueva. No tomó todo el dinero, solo una de las maletas, la que contenía los pesos mexicanos. Era suficiente para el primer pago. Se movió con la agilidad de un animal nocturno. Su conocimiento del terreno era su única ventaja. Luego, condujo hasta un café de carretera en Tecate, un lugar conocido por ser una oficina informal para negocios turbios. Allí se encontró con un coyote, un hombre llamado El Silencioso, recomendado por Mateo. Le entregó una paca de billetes, el adelanto para organizar el cruce de Elena. «Necesito que la pases como una emergencia médica legítima. Papeles en regla, todo. El dinero no es problema», le dijo Javi, su voz firme. Por un breve y embriagador momento, sintió que el plan podía funcionar. Había burlado a sus perseguidores y dado el primer paso real para salvar a su esposa. La esperanza era una droga peligrosa, pero el ingeniero, en su centro de comando, no era un hombre que se dejara engañar por rumores de pueblo. Mientras sus equipos de campo seguían la pista falsa hacia San Felipe, sus analistas de datos en Culiacán la descartaron casi de inmediato. El informe llegó a su escritorio. Sujeto J. Morales. Perfil psicológico indica fuerte apego familiar. Esposa enferma. Fuga hacia el 100 sur, lejos de la frontera y de la atención médica necesaria, es una táctica de distracción de baja probabilidad. El ingeniero leyó el informe y una sonrisa delgada y fría se dibujó en su rostro. Lo había subestimado. El gruero no era una simple rata asustada, era un adversario. Tenía ayuda, era inteligente. Esto ya no era una simple operación de recuperación. Se había convertido en un desafío personal, un juego de ingenio que estaba decidido a ganar. Y cuando los juegos de ingenio no funcionaban, el ingeniero simplemente destrozaba el tablero. La orden que dio a continuación fue un cambio radical de estrategia. Se acabaron los drones, la vigilancia sutil y los juegos psicológicos. La paciencia había llegado a su límite. Localicen a la familia extendida. Cónyuge, hermanos, padres. Quiero un mapa completo de su red de apoyo y tráiganme una palanca, la que más le duela. Sus palabras, pronunciadas con una calma aterradora a través de un teléfono encriptado, sellaron el destino de personas inocentes a cientos de kilómetros de distancia. La fase de inteligencia había terminado. Ahora comenzaba la fase de terror. Un equipo de operaciones especiales del cártel, hombres que no se dedicaban a la vigilancia, sino a la extracción y a la tortura, recibió las nuevas directivas. Su objetivo ya no era encontrar a Javier Morales. Su objetivo era quebrarlo, romper su voluntad, aplastar su espíritu y hacerlo suplicar por una muerte rápida, arrastrándose de vuelta con el
Dinero en las manos. En un barrio tranquilo de Mexicali, Ricardo, el hermano menor de Elena, estaba lavando su coche frente a su casa. Sus dos hijos pequeños jugaban en el césped. Una camioneta sin placas se detuvo bruscamente. Dos hombres corpulentos bajaron. Se movieron con una velocidad y eficiencia que paralizaron a los vecinos. En menos de 10 segundos, Ricardo fue sometido, una capucha negra sobre su cabeza, y arrojado a la parte trasera de la camioneta, que arrancó con un chirrido de llantas. Su esposa salió corriendo de la casa, gritando, pero el vehículo ya había desaparecido. No hubo disparos, no hubo escándalo. Fue una abducción limpia, quirúrgica y absolutamente aterradora en su normalidad. El mensaje para cualquiera que estuviera observando era claro: podemos llegar a cualquiera en cualquier momento. La vida de un hombre común acababa de ser secuestrada para pagar la deuda de otro. Horas más tarde, el teléfono desechable que Mateo le había dado a Javi vibró. Un mensaje de un número desconocido. Contenía un solo archivo de video. Con el corazón en la garganta, Javi lo abrió. La imagen era granulada, mal iluminada. Mostraba a Ricardo, su cuñado, atado a una silla. Su rostro estaba hinchado y ensangrentado. Una voz distorsionada, sin cuerpo, habló. «Gruero, tienes nuestro dinero. Ahora nosotros tenemos a tu familia. Tienes 24 horas para devolver cada centavo. Deja el dinero en el viejo matadero de Tecate a la medianoche de mañana. Si vemos a la policía, si intentas cualquier truco, te mandaremos a tu cuñado en pedacitos». El video terminó. Javi dejó caer el teléfono, sus manos incapaces de sostenerlo. Un aullido de pura agonía, un sonido animal y roto, escapó de su garganta. El juego había terminado. Ya no se trataba de escapar, se trataba de un rescate. Y él, el hombre que había arriesgado todo para salvar a su familia, ahora se había convertido en la causa directa de su destrucción. El aullido de Javi se extinguió en la soledad de su taller, dejando tras de sí un silencio denso y pesado, cargado de culpa. Por un momento, se rompió. Se desplomó en el suelo grasiento, golpeando el concreto con los puños. El dolor por la inminente destrucción de su familia, siendo una tortura física. Cada decisión que había tomado, cada mentira que había contado, lo había llevado a este preciso momento. La vida de su cuñado pendiendo de un hilo y su esposa expuesta a un peligro inimaginable. La desesperación era un abismo que amenazaba con tragarlo. Pero en el fondo de ese abismo, algo más duro y frío comenzó a formarse. El miedo, que había sido su compañero constante, se calcinó, dejando en su lugar una brasa de pura rabia. Se levantó lentamente, el rostro manchado de grasa y lágrimas. El hombre que huía había muerto. En su lugar nació un cazador. Ya no se trataba de salvar a Elena, se trataba de aniquilar a aquellos que se atrevieron a tocar a su familia. Con el teléfono desechable en la mano, fue a ver a Mateo. En la cabaña del veterano, con el olor a pólvora y café rancio en el aire, le mostró el video. Mateo lo vio sin pestañear, su rostro endureciéndose con cada segundo. Es un ultimátum clásico. Te quieren a ti y al dinero, y lo quieren fácil. Creen que estás quebrado, asustado. Javi negó con la cabeza. No voy a entregarles nada, voy a acabar con ellos. Su voz era irreconocible, un gruñido bajo y peligroso. Luego, buscaron al padre Rubén en la iglesia. A la luz de los veladoras, el sacerdote vio el video, sus manos temblorosas haciendo la señal de la cruz. «Dios nos perdone», susurró. Los tres hombres, un gruero, un exsoldado paranoico y un cura, formaron un consejo de guerra improbable. Estaban en una inferioridad numérica y armamentística abrumadora. La lógica dictaba que estaban condenados. Pero la lógica había abandonado a Javier Morales en el momento en que decidió empujar un Mercedes por un barranco. Fue Javi quien propuso el campo de batalla. «Campo Alaska», dijo, y el nombre pareció helar el aire. El antiguo cuartel militar y manicomio abandonado en la cima de la Rumorosa. Un lugar embrujado por las leyendas, un esqueleto de concreto que se pudría bajo el sol y el viento. «Lo conozco mejor que mi taller», continuó Javi, sus ojos brillando con una luz febril. «De niño jugaba ahí. Conozco cada pasadizo,
cada sótano inundado, cada viga podrida. El viento aúlla a través de los pasillos rotos. Es imposible saber de dónde viene el sonido. Es una trampa de eco. Es mi terreno. Mateo asintió lentamente, reconociendo la genialidad táctica de la elección. Un lugar aislado con una sola vía de acceso, lleno de puntos ciegos y estructuras inestables. Era un lugar perfecto para que un hombre solo, o casi solo, se enfrentara a un ejército. El manicomio se convertiría en su fortaleza. El plan que Javi comenzó a esbozar no era el de un soldado, sino el de un mecánico y un operador de grúa. Su arsenal no serían rifles de asalto, sino las herramientas de su oficio, magnificadas a una escala mortal. «Voy a usar los cables de acero de la fiera», explicó, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. «Puedo tensarlos a través de los pasillos como trampas mortales. Usaré los polipastos y las poleas para crear contrapesos, bloques de motor, viejas transmisiones. Puedo suspenderlos de las vigas y soltarlos cuando pasen por debajo. Convertiré el edificio en una extensión de mi grúa, una máquina de matar». Mateo escuchaba, fascinado. Era una guerra asimétrica en su máxima expresión. Javi usaría la física, tensión, palanca, gravedad, como su principal arma. No lucharía contra ellos en un tiroteo. Los haría luchar contra el edificio mismo, con él como el titiritero fantasmal que movía los hilos. Mateo tomó las ideas en bruto de Javi y les dio forma militar. «Necesitamos canalizarlos. Bloquearemos ciertas entradas. Los obligaremos a seguir una ruta específica, directo hacia tus trampas. El sonido del viento será nuestro camuflaje. Te moverás por los ductos de ventilación y los pasadizos de servicio, mientras yo creo una distracción desde el ala oeste. No eres un soldado, Javi, así que no intentes serlo. Eres el fantasma en la máquina. Golpea y desaparece. Tu objetivo es desmantelar su equipo de élite, uno por uno, hasta que solo quede la cabeza de la serpiente, el ingeniero». El veterano dibujó un mapa del complejo en el suelo de tierra, usando piedras y casquillos de bala para marcar posiciones. Le dio a Javi un curso intensivo sobre movimiento, táctico y disciplina de ruido. Lo estaba preparando no solo para matar, sino para sobrevivir a la carnicería que estaba a punto de desatar. Mientras ellos planeaban la batalla, el padre Rubén se encargaba del movimiento final, la apuesta más peligrosa de todas. «Yo haré la llamada», dijo con voz firme. «Tengo un contacto en la Guardia Nacional, un hombre bueno al que le debo un favor. Reportaré anónimamente un enfrentamiento entre grupos criminales en Campo Alaska, pero el tiempo lo es todo. Si llamo demasiado pronto, llegarán y arruinarán tu emboscada, te arrestarán a ti. Si llamo demasiado tarde». No terminó la frase. Todos entendían los riesgos. El plan era que la Guardia Nacional llegara en medio del caos, cuando el equipo del cártel estuviera diezmado, para cortar la única ruta de escape. Su llegada sería la señal que obligaría a el ingeniero a huir o a ser capturado, separándolo de sus hombres y, con suerte, dándole a Javi la oportunidad de rescatar a su cuñado. Era una oración lanzada al viento, una variable incontrolable en una ecuación ya de por sí mortal. Las últimas horas antes de la medianoche transcurrieron en una febril actividad. Javi vació su taller de todo lo que pudiera servirle: cadenas, cables, ganchos, sopletes y tanques de acetileno. Mateo limpiaba y preparaba sus viejas armas de servicio, pocas pero confiables, y empacaba un botiquín de primeros auxilios. Padre Rubén, desde la soledad de su iglesia, comenzó a hacer llamadas discretas, activando una cadena de susurros que alertaría a su contacto en el momento preciso. Antes de partir hacia Campo Alaska, los tres hombres se reunieron por última vez. No hubo discursos ni despedidas emotivas, solo un apretón de manos, una mirada de entendimiento compartido. Eran tres David preparándose para enfrentar a un Goliat tecnológico y despiadado. Su única esperanza residía en el conocimiento de un hombre común sobre su tierra, en la paranoia de un soldado roto y en la fe de un sacerdote que creía que a veces, para hacer el bien, hay que aliarse con los pecadores. Un convoy de camionetas negras y blindadas avanzó por el solitario camino de acceso a Campo Alaska, sus faros de alta intensidad
cortando la negrura de la noche como bisturíes. Se detuvieron en formación militar frente a la imponente y decrépita fachada del manicomio. De los vehículos descendió un escuadrón de al menos 10 hombres, vestidos con equipo táctico y portando rifles de asalto. Se movían con la disciplina silenciosa de una unidad de fuerzas especiales, un marcado contraste con el caos aullante del viento. En la camioneta líder permaneció sentado el ingeniero. Observaba el edificio en un monitor que mostraba una vista térmica del área con una calma gélida. Para él, esto era simplemente el final de un molesto problema logístico. Había venido a supervisar personalmente la erradicación de la plaga. Le dio la orden a su comandante a través de un auricular. Recuperen el activo, aseguren al objetivo y limpien el lugar. No quiero cabos sueltos. La arrogancia de su poder era tan palpable como el frío de la noche. Javi, oculto en las entrañas del edificio, observó su llegada a través de una grieta en un muro. Su corazón latía con la fuerza de un pistón desbocado. Vio a 2 hombres sacar a su cuñado Ricardo de una de las camionetas. Estaba encapuchado y apenas podía sostenerse en pie. Lo usaron como escudo humano mientras el equipo de asalto avanzaba hacia la entrada principal. Te estamos esperando. Adentro, gruero. Trae el dinero al patio central o tu familia empieza a morir aquí mismo. Resonó la voz del comandante a través de un megáfono. Era la señal. Javi respondió por el teléfono desechable con una sola palabra. Entren. El escuadrón, con Ricardo a rastras, se adentró en la boca oscura del manicomio. Los pasillos estaban cubiertos de escombros y el viento gemía a través de las ventanas rotas, creando una sinfonía de desolación. La luz de sus linternas tácticas bailaba sobre las paredes desconchadas, revelando viejas sillas de ruedas y camas de metal oxidadas, testigos mudos de antiguas miserias. El equipo avanzaba en formación de diamante por el pasillo principal. El silencio, solo roto por el crujido de sus botas sobre los vidrios rotos, era opresivo. Justo cuando llegaban a una intersección, el hombre de la punta pisó una placa de metal suelta que Javi había colocado. No era una bomba, sino un interruptor. En lo alto, en la oscuridad del techo, el motor de un cabrestante eléctrico, alimentado por una batería de camión, cobró vida con un zumbido agudo. Un cable de acero de 1 pulgada de grosor, tensado a una altura de 1 metro del suelo y hasta entonces invisible en la oscuridad, se abalanzó sobre ellos a una velocidad aterradora. Los 3 hombres de la vanguardia no tuvieron tiempo ni de gritar. El impacto fue brutal, una guillotina horizontal que los partió por la mitad con la fuerza de una locomotora. La confusión fue total. Los sicarios, restantes, cubiertos de sangre, dispararon a ciegas hacia las sombras, sus balas rebotando inofensivamente en las paredes de concreto. La emboscada se desató en una furia coordinada. Mientras el pánico se apoderaba del equipo dentro del edificio, el fuego de un rifle de francotirador estalló desde el exterior. Mateo, atrincherado en una de las torres de vigilancia en ruinas a cientos de metros de distancia, comenzó a neutralizar a los hombres que habían permanecido junto a las camionetas. Sus disparos eran precisos, metódicos. Apuntaba a los motores, a los neumáticos, creando el caos, inmovilizándolos. Dentro Javi, moviéndose como una rata por los estrechos pasadizos de servicio, activó su segunda trampa. Tiró de una palanca que liberó los soportes de una vieja pasarela de mantenimiento. 1 tonelada de acero y concreto se desplomó sobre el pasillo trasero, bloqueando la única ruta de retirada del escuadrón y aplastando a otros 2 de sus miembros. Para los supervivientes, atrapados entre el fuego de francotirador y las trampas mortales, parecía que estaban siendo atacados por un pelotón entero. La leyenda del gruero solitario se estaba forjando en acero, sangre y terror. En su vehículo de comando, el ingeniero observaba con creciente furia cómo los puntos vitales de sus hombres se apagaban uno por uno en su monitor biométrico. Las comunicaciones eran un caos de gritos, disparos y el aullido infernal del viento. Había subestimado gravemente a su oponente. La idea de que un simple mecánico pudiera orquestar una masacre tan eficiente era un insulto a su intelecto, a su meticulosa planificación.
La rabia nubló su juicio. Rompiendo su propio protocolo de nunca exponerse, abrió la puerta de su camioneta. «Inútiles, voy yo», gritó a sus dos guardaespaldas personales. «Quiero a ese hijo de puta vivo. Lo voy a desollar personalmente». Su compostura se había roto. El estratega frío y calculador había sido reemplazado por un déspota enfurecido y estaba a punto de cometer el error fatal de entrar en el tablero de juego de su adversario, un tablero que Javi había diseñado pieza por pieza para este preciso momento. Mientras el ingeniero y sus guardaespaldas entraban al edificio, Javi activó su distracción final, un viejo generador diésel que había reparado a medias. El motor tosió, rugió y llenó un ala entera del manicomio con un ruido ensordecedor y un humo espeso, creando una cobertura perfecta. En la confusión, Javi se deslizó por detrás de los guardaespaldas y usando una pesada llave de tubo, los neutralizó con una violencia brutal y desesperada. Finalmente, se encontró cara a cara con su némesis. El ingeniero, sorprendido y momentáneamente solo, sacó una pistola, pero Javi fue más rápido. Abrió la válvula de un tanque de acetileno que había colocado estratégicamente, llenando el pequeño cuarto con gas inflamable. Un disparo, y los dos volamos en pedazos, dijo Javi, su voz ronca, una antorcha de bengala en la mano. El enfrentamiento final no sería de balas, sino de nervios. El hombre de la tecnología atrapado por la mecánica más rudimentaria. Justo en ese clímax de tensión, un nuevo sonido cortó la noche, sobreponiéndose al viento y al estruendo del generador. El ulular agudo y creciente de sirenas, múltiples sirenas, acercándose rápidamente. El padre Rubén había cumplido su parte. La Guardia Nacional estaba llegando. El pánico se reflejó por primera vez en el rostro del ingeniero. Estaba atrapado entre un loco con una bomba improvisada y la ley. Para Javi, las sirenas eran una cuenta regresiva. El caos que estaba a punto de desatarse era su única oportunidad de rescatar a Ricardo y desaparecer para siempre. La llegada de la caballería no era para salvarlo a él, sino para sellar el campo de batalla, obligando a todas las piezas restantes a hacer su movimiento final y desesperado en un tablero que ya estaba en llamas. La leyenda del gruero estaba a punto de alcanzar su sangriento y explosivo final. La decisión de el ingeniero fue instantánea, desprovista de toda emoción salvo el instinto de supervivencia. El honor y la venganza eran lujos, la captura, en cambio, era un jaque mate del que no podría recuperarse. Dejó caer su pistola, un gesto de rendición falso, y en el segundo de duda que creó en Javi, se lanzó a través de una ventana de vidrio ya rota, cayendo a un tejado inferior con una agilidad sorprendente. Ignorando el dolor de la caída, corrió hacia la parte trasera del complejo, donde siempre tenía un vehículo de escape secundario, un buggy de dunas discreto y potente. Mientras los vehículos de la Guardia Nacional rugían por la entrada principal, el ingeniero se desvanecía en la oscuridad del desierto, un espectro huyendo de su propio matadero. Había perdido a sus mejores hombres, su dinero y su aura de invencibilidad, todo a manos de un mecánico. La humillación era una brasa ardiente en su pecho, una que prometió avivar hasta convertirla en un infierno para Javier Morales. Aprovechando la conmoción, Mateo dejó su nido de francotirador y se reunió con Javi, moviéndose con la eficiencia de un depredador. «Ahora, Javi, ahora», gritó por encima del estruendo. Mientras la Guardia Nacional comenzaba a asegurar el perímetro, asaltando el edificio principal, los dos amigos se abrieron paso hasta el patio donde los sicarios supervivientes, ahora atrapados y en pánico, intentaban una defensa desorganizada. Mateo proporcionó fuego de cobertura, sus disparos, precisos manteniendo sus cabezas agachadas, mientras Javi corría hacia su cuñado. Cortó las ataduras de Ricardo con su navaja y lo levantó. Ricardo estaba débil, aterrorizado, pero vivo. «Javi, ¿qué hiciste?», balbuceó, incapaz de comprender la carnicería que lo rodeaba. «Lo que tenía que hacer», respondió Javi, su voz un eco hueco de sí misma. «Ahora camina». Arrastrando a Ricardo, comenzaron su propia y desesperada retirada. Pero faltaba una cosa.
el dinero. Las maletas habían sido arrojadas en una pila en el centro del patio, el cebo de la trampa. Bajo el fuego cruzado entre los sicarios restantes y las fuerzas del orden, Javi se lanzó hacia ellas. Era una carrera suicida. Las balas silbaban a su alrededor. Agarró las maletas de lona. 1, 2, 3. Una ráfaga de ametralladora impactó cerca, destrozando una de las maletas y enviando una lluvia de billetes al aire, confeti macabro en medio de la batalla. No había tiempo. Tuvo que dejarla, con las maletas restantes en sus manos, y la ayuda de Mateo, que ahora cojeaba visiblemente tras recibir un disparo de refilón en la pierna, arrastraron a Ricardo y la mermada fortuna hacia la oscuridad. La victoria era suya, pero era una victoria sucia, incompleta, manchada por la pérdida y el caos. No se sentía como un triunfo, sino como la supervivencia más costosa que un hombre podría imaginar. Su ruta de escape no era un camino, sino un recuerdo. Javi los guió a través de un antiguo acueducto subterráneo que pasaba por debajo de Campo, Alaska, una reliquia olvidada de los días en que el cuartel estaba operativo. El túnel era estrecho, húmedo y apestaba a moho, pero los llevó lejos del perímetro que la Guardia Nacional estaba estableciendo. Emergieron a más de 1 kilómetro de distancia, en una hondonada oculta por la topografía de la sierra. Desde allí, observaron las luces parpadeantes que rodeaban el manicomio, un enjambre de luciérnagas azules y rojas. Javi había usado su conocimiento íntimo de esa tierra, su mayor ventaja, una última vez, pero esta vez no era para un rescate en la carretera, sino para desaparecer de la faz de la tierra. Dejaron atrás la violencia, los cuerpos y el fantasma de Javier Morales, operador de grúas. Mientras conducían en silencio en un viejo coche que Mateo tenía escondido, la magnitud total de lo que había sucedido comenzó a asentarse en Javi. El alivio de haber sobrevivido fue rápidamente reemplazado por una profunda y abrumadora sensación de pérdida. Había salvado a su cuñado. Sí, tenía el dinero para salvar a Elena, pero para hacerlo, había tenido que destruir su propia vida. Ya no podría volver a su taller, el negocio que su padre le había heredado. No podría volver a su casa, el hogar que había construido con Elena. Su nombre, su identidad, todo lo que lo definía ahora era veneno. Era un fugitivo, un hombre sin pasado y con un futuro incierto y peligroso. El precio de la supervivencia era el exilio absoluto, una vida de mirar constantemente por encima del hombro. Había ganado, pero se había perdido a sí mismo en el proceso. El costo también recayó sobre sus aliados. La herida de Mateo, aunque no era grave, era un recordatorio sangriento de su participación. Él, que ya vivía en los márgenes de la sociedad, ahora tendría que sumergirse aún más en las sombras. «Tendré que desaparecer por un buen tiempo, Javi», dijo, su voz tensa por el dolor. «Después de esto, buscarán a cualquiera que te haya conocido». Su lealtad le había costado su santuario, convirtiéndolo en un verdadero fugitivo. Y el padre Rubén, aunque seguro en su iglesia, viviría para siempre con el secreto de su complicidad, con el conocimiento de que había ayudado a desatar una masacre para hacer lo que él consideraba un bien mayor. El pecado de Javi los había salpicado a todos, marcándolos con una cicatriz invisible, pero indeleble. La victoria se había comprado con el alma de más de un hombre. A lo lejos, en un lugar seguro al otro lado de la frontera, el ingeniero recibió el informe de daños, su equipo de élite aniquilado, una operación multimillonaria en la región comprometida, su reputación manchada, y todo por un mecánico de grúas. La pérdida del dinero ya era irrelevante. Se había convertido en una cuestión de principios, una afrenta personal que su ego no podía tolerar. Abrió un nuevo archivo en su computadora encriptada. El título era simple: El Gruero. Comenzó a introducir cada dato que tenía sobre Javier Morales, su familia, sus amigos, sus hábitos. Esto ya no era una operación logística, era una cacería personal. Javi Morales había ganado la batalla de Campo Alaska, pero el ingeniero se aseguraría de que la guerra lo siguiera por el resto de su vida, sin importar a dónde huyera. El fantasma de la Rumorosa ahora tenía un nombre, y su cazador tenía una memoria perfecta. 8 meses después,
El viento que soplaba no era el aullido seco y polvoriento de la rumorosa, sino una brisa húmeda y fresca que olía a pino y a tierra mojada. Un momento en una pequeña granja en las afueras de un pueblo anónimo en Oregón, un hombre de hombros caídos y mirada perpetuamente alerta reparaba una cerca. Su nombre era Daniel, o al menos eso decía su nueva licencia de conducir, pero bajo el cielo gris del Pacífico Noroeste seguía siendo Javier Morales. La nueva vida que había comprado con sangre y acero era de una tranquilidad casi dolorosa. La casa era modesta, rodeada de un campo verde que se extendía hasta un bosque espeso. Era un paraíso de paz, pero para Javi se sentía como la jaula más hermosa del mundo. Cada crujido de una rama en el bosque, cada coche desconocido que pasaba por el camino de grava, era una amenaza potencial, un eco del pasado que se negaba a morir. Dentro de la casa, Elena regaba las plantas. El color había vuelto a sus mejillas y su cabello, que había empezado a caerse, ahora crecía de nuevo, corto y rizado. La terapia experimental en San Diego había funcionado. El tratamiento, pagado con fajos de dinero cuyo origen ella nunca cuestionó del todo, le había dado una segunda oportunidad en la vida. Estaba en remisión. Javi la observaba desde la ventana, y en esos momentos el peso de sus pecados se sentía un poco más ligero. Este era el resultado, el premio final. La sonrisa de Elena, genuina y llena de vida, era la justificación de cada acto monstruoso, de cada vida que se había perdido en Campo Alaska. Había vendido su alma, pero había salvado la de ella. Era un intercambio que, en la quietud de esas mañanas, sentía que volvería a hacer 1000 veces, sin dudarlo. Pero el hombre que Elena había recuperado no era el mismo que se había adentrado en la tormenta aquella noche. El viejo Javi, el hombre de silencios cómodos y manos honestas, había sido enterrado en la cueva junto con las maletas de dinero. Este nuevo hombre, Daniel, era más callado, pero su silencio ya no era pacífico, sino vigilante. Dormía poco, sobresaltándose con el más mínimo ruido. Había aprendido a vivir con un nudo perpetuo en el estómago, la certeza de que el ingeniero, donde quiera que estuviese, no había olvidado. La humillación de un hombre tan poderoso no se desvanecía, simplemente hibernaba, esperando el momento oportuno para atacar. Javi había ganado la libertad de su esposa, pero había perdido la suya para siempre, condenado a una vida de anónima reclusión. Vivían cómodamente, pero no con ostentación. El dinero, guardado en diversas cuentas bajo nombres falsos, era un recordatorio constante de su origen, sangriento. Compraron la granja en efectivo y vivían de las verduras que cultivaban y de pequeñas reparaciones que Javi hacía para los vecinos, usando un nombre falso y herramientas nuevas. Era una parodia de su antigua vida, una imitación cuidadosamente construida. No podían hacer amigos cercanos ni llamar la atención. Eran fantasmas, exiliados de su propia historia, viviendo en un presente prestado. Para Elena era un nuevo comienzo lleno de esperanza. Para Javi era el epílogo de una guerra, una existencia pacífica, comprada al precio más alto. La identidad, la tierra, la paz interior. Nunca más volvería a sentir el sol del desierto en su piel, ni a escuchar la voz familiar del viento de su hogar. Mientras tanto, en La Rumorosa, la historia de lo que ocurrió en Campo Alaska se había transformado, dejando el reino de los hechos para entrar en el de la leyenda. El informe oficial de la Guardia Nacional habló de un violento ajuste de cuentas entre facciones del cártel de Sinaloa, con un saldo de más de una docena de muertos, pero la gente del lugar sabía que eso no era todo. Los traileros que paraban en los comedores de la carretera, los mecánicos de los talleres polvorientos, los viejos sentados en la plaza del pueblo, todos contaban la historia, y cada vez que la contaban crecía y se adornaba. Hablaban de un gruero, un hombre común y sin nombre, que había sido empujado al límite y se había defendido con la furia de un demonio. Las versiones de la leyenda variaban. Algunos decían que el gruero había muerto en el tiroteo, un héroe anónimo que se llevó a sus enemigos con él. Otros juraban que había hecho un pacto con el diablo que habita en la sierra, quien le concedió el poder de controlar el metal y el viento para vengarse.
Los más románticos susurraban que había robado al narco por el amor de una mujer enferma y que ahora vivían como reyes en algún paraíso lejano. La verdad, como siempre, era menos poética y mucho más brutal, pero la leyenda era más poderosa. El gruero fantasma de Campo Alaska se convirtió en un cuento con moraleja, una advertencia para los poderosos de que hasta el hombre más insignificante, cuando no tiene nada que perder, puede convertirse en un monstruo. En una cantina de Tecate, un joven trailero escuchaba fascinado a un viejo contar la historia. El viejo afirmaba haber conocido al gruero, un tipo callado, parte del paisaje, decía. Nadie sabe qué fue de él, concluyó el viejo, dando un trago a su tequila. Pero a veces cuando la neblina baja en la rumorosa y el viento aúlla de cierta manera, algunos dicen que todavía se puede oír el chirrido de una grúa, buscando a quién rescatar o a quién llevarse al infierno. El joven sintió un escalofrío. La historia de Javier Morales ya no le pertenecía. Era de la carretera, del viento, del mito. Y en Oregón, a miles de kilómetros de distancia, un hombre llamado Daniel miraba la lluvia caer sobre los pinos, sintiendo en sus huesos un frío que nada tenía que ver con el clima. Era el hombre que se había convertido en leyenda, un fantasma que había sobrevivido, condenado a vivir para siempre con el eco silencioso de la guerra que había ganado y la paz que nunca encontraría. La nueva rutina era una meditación sobre la contención. Javi se levantaba con el sol, no por hábito de trabajador, sino porque los sueños eran a menudo un campo de minas de recuerdos. La imagen del cable de acero barriendo el pasillo, el rostro aterrorizado de su cuñado, la mirada de odio puro en los ojos del ingeniero. Todo volvía en la oscuridad, así que prefería la vigilia. Cuidaba el pequeño huerto con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. Arrancar las malas hierbas, podar las ramas muertas. Era una forma de imponer un orden mínimo en un universo que sabía caótico y violento. Elena a veces lo encontraba simplemente parado, mirando la línea de árboles en el borde de su propiedad, como un centinela esperando un ataque que quizás nunca llegaría, pero que nunca dejaría de anticipar. El dinero era un problema de un tipo diferente. ¿Cómo usarlo sin levantar sospechas? Contrataron a un asesor financiero en una ciudad lejana, un hombre discreto que les ayudó a crear una serie de fideicomisos y pequeñas empresas fantasma, para lavar el efectivo poco a poco. Era un proceso lento y angustiante. Cada transacción, cada compra mayor a unos pocos cientos de dólares, era analizada por Javi con una paranoia que Mateo habría aprobado. El tesoro que había ganado era una bestia que tenía que ser alimentada y domesticada constantemente, no fuera a hacer que se volviera en su contra, atrayendo la atención del gobierno, o peor aún, de los ojos que él imaginaba que seguían buscando en el vasto mundo digital. La fortuna le había comprado la vida a Elena, pero le había robado a él toda sensación de normalidad. A veces, en la noche, cuando Elena dormía profundamente, Javi se conectaba a Internet usando una red privada virtual y múltiples capas de seguridad, una habilidad que Mateo le había enseñado en las semanas posteriores a la fuga, antes de que el veterano desapareciera por completo. Buscaba noticias de Mexicali, de Tecate, del cártel de Sinaloa. Leía sobre decomisos, arrestos y enfrentamientos, buscando cualquier mención, cualquier pista sobre el paradero o las actividades de El Ingeniero. Era una forma de tortura autoinfligida, una manera de mantener la herida abierta, pero sentía que era necesario. Conocer a tu enemigo, le había dicho Mateo, y Javi sabía que aunque él había desaparecido, su enemigo seguía ahí fuera, paciente, metódico y con una memoria prodigiosa para las deudas de sangre. La relación con Ricardo, el cuñado que había rescatado, se había enfriado hasta congelarse. Después de la fuga, le habían dado una suma considerable de dinero con la condición de que él y su familia se mudaran a otra ciudad y cortaran todo contacto. Ricardo había aceptado, aterrorizado y agradecido a partes iguales. Pero en su última conversación, la pregunta que había quedado flotando en el aire era ineludible. ¿Había valido la pena? La vida de Elena a cambio del secuestro, la tortura y el desarraigo de su propia familia. Javi no tenía una respuesta fácil
y la mirada en los ojos de Ricardo le decía que él tampoco la perdonaría fácilmente. Era otra pérdida, otro vínculo roto por la onda expansiva de su decisión en aquella noche de tormenta. La leyenda en La Rumorosa, mientras tanto, adquirió vida propia, incluso inspirando un corrido prohibido que se escuchaba en algunas estaciones de radio, piratas al otro lado de la frontera. La canción hablaba de un ángel de acero, un gruero justiciero que protegía a los viajeros de los demonios de la carretera. La letra era fantasiosa, llena de hazañas imposibles, pero capturaba la esencia del mito, la rebelión de un hombre invisible contra un sistema de poder aplastante. Javi nunca escucharía esa canción, pero su esencia era la verdad distorsionada de su historia. Se había convertido en un símbolo para otros hombres anónimos, un susurro de esperanza y advertencia en una tierra que a menudo no ofrecía ninguna de las dos. A medida que pasaban los años, el miedo agudo de Javi se fue transformando en una melancolía crónica. La vigilancia constante se convirtió en una segunda naturaleza, el peso de su pasado en una parte de su ser, como un miembro fantasma que a veces dolía con los cambios de tiempo. Veía a Elena reír, envejecer, vivir la vida que él le había regalado, y en ello encontraba una paz fragmentada y agridulce. Sabía que ella, en algún rincón de su corazón, comprendía la enormidad del sacrificio, aunque nunca hablaran de ello. Su silencio compartido era el lenguaje de su nueva vida, un pacto sellado con todo lo que habían perdido. En su nueva identidad, Javi a veces remolcaba los coches de sus vecinos cuando se quedaban tirados en los caminos rurales de Oregón. Lo hacía con una vieja camioneta, no con una grúa, y cada vez que enganchaba una cadena a un chasis, el recuerdo de aquella noche volvía con la fuerza de un fantasma, el peso del Mercedes, el olor de la lluvia y la sangre, la decisión que lo partió en dos. Era su penitencia y su recordatorio. El hombre común que había sido Javier Morales murió en la curva del diablo, pero su leyenda, la del gruero que desafió al infierno, viviría para siempre en los ecos del viento de la sierra. Un cuento inmortal sobre el precio exacto de un milagro. Un día de otoño, mientras rastrillaba las hojas caídas, vio un sedán negro, un modelo caro que no encajaba en el entorno rural, pasar lentamente por su camino. El coche se detuvo por un instante, y Javi sintió que el corazón se le detenía. El vello de su nuca se erizó, y su mano se deslizó instintivamente hacia la pesada llave inglesa que llevaba en el cinturón. Pudo ver la silueta de un hombre en el asiento del pasajero, mirando hacia su casa. ¿Era él? ¿Había llegado finalmente el día del juicio? El coche permaneció inmóvil durante una eternidad de 10 segundos, y luego, con la misma lentitud, continuó su camino y desapareció. Pudo haber sido cualquiera, un turista perdido, un agente inmobiliario, pero para Javi fue un recordatorio. La guerra nunca había terminado, solo había entrado en una tregua. Esa noche no durmió. Se sentó en el porche con una escopeta cargada sobre las rodillas, vigilando la oscuridad. Elena salió y se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente poniendo su mano sobre la de él. No necesitaba preguntar. Sabía que los fantasmas habían vuelto. Se quedaron así hasta el amanecer, dos almas en un exilio autoimpuesto, unidas por un amor que había sobrevivido al infierno y por un secreto que los mantendría prisioneros para siempre. La paz era una ilusión, la seguridad una tregua temporal. La única verdad era la cicatriz que ambos compartían, una marca indeleble dejada por el día en que un hombre ordinario decidió robarle al diablo para salvar a su ángel. Los habitantes del pequeño pueblo de 1900, La Rumorosa, envejecieron, y las nuevas generaciones escucharon la historia del gruero como si fuera un cuento de fogata. Campo Alaska fue finalmente demolido por el gobierno, borrando el escenario de la masacre, pero no su memoria. Los traileros, al pasar por la curva del diablo, todavía reducían la velocidad, no solo por la peligrosidad del tramo, sino por respeto, o quizás por miedo, al espíritu del lugar. La cruz de un sicario desconocido, erigida por alguna familia lejana, se había multiplicado, y ahora el lugar era un pequeño santuario pagano para los perdidos y los violentos.
La ausencia de Javier Morales se había convertido en una presencia mucho más grande de lo que él jamás fue en vida. El padre Rubén murió de viejo unos años después, llevándose la confesión de Javi a la tumba. Mateo nunca fue visto de nuevo. Algunos decían que se había ido a las selvas de Chiapas, otros que había cruzado a Alaska, un fantasma persiguiendo a otros fantasmas. Se convirtieron en notas a pie de página de la leyenda principal, los ayudantes espectrales del héroe del corrido. El sistema del cártel de Sinaloa, como un monstruo herido, regeneró sus pérdidas. El ingeniero fue finalmente arrestado años más tarde, no por la masacre de Campo Alaska, sino por evasión de impuestos. Una ironía que Javi leyó en un periódico con una sonrisa sin alegría. La justicia del mundo era a menudo tan torcida como las curvas de la carretera que él solía patrullar. El dinero, el origen de todo, se fue gastando lentamente, en médicos, en una vida discreta, en donaciones anónimas a orfanatos y refugios, como si Javi intentara lavar la mancha de cada billete con un acto de caridad. No le trajo la paz, pero a veces le concedía breves momentos de tregua. Se dio cuenta de que la fortuna no era un destino, sino una herramienta, y como cualquier herramienta, podía usarse para construir o para destruir. Él la había usado para ambas cosas, y ahora vivía en la casa a medio construir, a medio destruir, que era su propia alma. Una tarde, ya un hombre mayor con el pelo completamente blanco, Javi estaba enseñando a su nieto, el hijo de una hija que Elena y él habían adoptado en Oregón, a cambiar el aceite de una camioneta. El niño le preguntó de dónde era, una pregunta simple que lo desarmó. Javi se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos, las mismas manos nudosas y engrasadas de siempre. «Soy de un lugar donde el viento siempre canta», respondió finalmente. «Un lugar de rocas y sol, un lugar de historias». El niño no entendió, pero Javi, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba mintiendo. Había sobrevivido. Se había convertido en una historia. Y quizás, al final, esa era la única forma de inmortalidad que a un hombre como él le estaba permitida.